Buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a concluir con el libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias a Dios por permitirnos haber estudiado este libro con ustedes. También les agradezco que nos hayan seguido en este canal. Y vamos a dar lectura en su capítulo 28, del versículo 1 al 31. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y los sane. Sabed pues que a los gentiles les es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Vemos que Pablo llegó a la isla de Malta y ahí ocurrió otro milagro. Cuando Pablo echó unas ramas secas al fuego, una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano de Pablo, y los que estaban allí vieron colgando a la víbora de su mano y se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y ellos esperaban que Pablo se hinchase o cayera muerto, pero vieron que ningún mal vino a Pablo y dijeron que era un dios. También sanó al padre de Publio, también sanó a la gente que vivía ahí en la isla, que estaba enferma. Pero a través de este libro hemos conocido la historia del desarrollo de la iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma y el comienzo de su ministerio ahí. Muchos eruditos de la Biblia ven en este libro el comienzo formal de la obra del Espíritu Santo. Cristo hizo el anuncio del Evangelio a través de sus discípulos bajo el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 8. También vimos el periodo de las misiones locales, los acontecimientos preparatorios, los ministerios, hechos acerca de la iglesia y las persecuciones de la iglesia. También el periodo de las misiones extranjeras. El primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo, el concilio de Jerusalén, Pablo en Jerusalén y Cesarea, y por último, el viaje de Pablo a Roma como prisionero. Pero el apóstol Pablo siempre predicó el reino de Dios, enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento alguno. Estuvo siempre dispuesto a dar su vida por predicar la palabra de Dios. Es un gran ejemplo para nosotros en estos días. Debemos de predicar la palabra de Dios a toda criatura. Estar dispuestos a servir a Dios con toda humildad, con toda disponibilidad,
¿Para qué? Para engrandecer el reino de nuestro Dios. Gracias por habernos escuchado. El día de mañana continuaremos con el libro de los Hebreos y esperamos que siga con nosotros para poder aprender más de la palabra del Señor. Dios les bendiga.